50 personas extraordinarias por 50 años. Soy Magali Lara, soy artista visual desde hace muchos años y mi primer contacto con el Museo Carrillo Gil fue cuando abrió. Yo vivo en el sur, vivía en el sur, estaba en la preparatoria, me interesaba el arte, me interesaba ser artista. Bueno, ya sabes, esto que tienes un anhelo pero que no le sabes poner un nombre. Y vine aquí y me acuerdo que vi unos dibujos de Rodin que me encantaron, eran acuarelas. Y bueno, claro, los Orozco, que ahora hay algunos aquí expuestos, ¿no? Y para mí fue interesante. Yo conocía la colección del Museo de Arte Moderno, pero en esa época las colecciones no se movían. Entonces, digamos que fue muy interesante para mí poder ver una colección distinta y tenía como una variedad diferente, ¿no? Como que aquí la obra de Caballete de los muralistas es interesante y a mí me gustaba mucho el dibujo, pero sobre todo me acuerdo de los dibujos de Rodin, eso sobre todo. Este museo era activo y desde siempre tenía una especie de conexión con los jóvenes, con lo nuevo. Las exposiciones en ese entonces no eran tan armadas como ahora, no había un guión curatorial, pero sí había un cierto concepto de museografía. Y justamente el nieto de Carrillo Gil, Armando Sáenz, estudió museografía y lo conocí en San Carlos, en la ENAP, no en San Carlos, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en Xochimilco, y nos hicimos muy amigos. Y coincidió también la entrada con Silvia Pandolfi. Silvia fue una gran promotora de mi generación. En ese tiempo, o un poco antes de ser la directora, estaba de directora del Museo Pape, este museo muy peculiar que estaba en Monclova, que era un museo de los Altos Hornos, pero que tenía un proyecto cultural para los trabajadores, y Silvia trabajaba ahí. Silvia tenía una formación de izquierda y era feminista. Entonces empecé a trabajar, digamos, con ella, y cuando vino aquí, como también yo conocí a Armando Sáenz, que era parte del equipo, yo estuve aquí muchos años haciendo muchísimas cosas, ¿no? De hecho, quizás la parte para mí, bueno, hay dos aspectos que quiero subrayar. La primera es que cuando yo me cambié a Cuernavaca, yo tenía una colección de libros de artista y abrí un libro y estaba ya comido por las hormigas. Yo hice una donación aquí de libros de artista, justamente porque Armando, como a mí, nos interesaba este tipo de obra. Y es una colección que ha tenido mucha vida y eso, pues, ¿qué más, no? Que me da mucho gusto. La otra que creo que para mí es también entrañable, yo estuve casada con Juan Francisco Elso, un artista cubano que tenía una exposición planeada para el 88, pero él murió. Y el museo, todo el equipo del museo, junto conmigo, estuvieron muy interesados para que esa obra se pudiera exhibir y fue un esfuerzo colectivo, digamos, una institución apoyando a que todo esto que está, porque quedó como desarmado, se pudiera lograr. Y yo creo que es una de las exposiciones más exitosas, pero sobre todo para mí fue tener a una institución que acompañó en la restauración también de algunas de esas piezas y que marca para mí una especie de compromiso que tiene un museo como este con una generación y con sus artistas, ¿no? Entonces son dos momentos muy importantes. Yo creo que el museo ha tenido muchas etapas y creo que hay que reconocer que fue el primero que se dio cuenta con Pandolfi que había que reestructurar la idea de exposición y la idea de equipo en el mismo museo, ¿no? Bueno, los primeros curadores fueron aquí, la idea de hacer proyectos específicos, de guiones de exposiciones, mucho contacto, sobre todo el cambio de los 80 a los 90 se hizo aquí. Ha habido épocas, digamos, con más apoyo económico, cuando tenían la librería, que era súper lindo que hubieran en la librería y demás. Pero yo creo que cada época ha marcado un deseo de tener una conversación con lo que está sucediendo. Hay épocas, digamos, que yo vine menos porque
yo fui mamá, porque estaba lejos, porque vivo en Cuernavaca, pero creo que siempre ha habido esa vocación del Carrillo Gil de tener una conversación con el arte actual. Y yo creo que así como hay este interés por la colección, que también me parece interesante, que por un lado haya esta colección de los grandes maestros, o digamos como empieza el arte moderno en México, y por otro una conversación con nuevas generaciones o con las primeras exposiciones importantes de artistas que ya tienen una carrera totalmente bien integrada, ¿no? Y a pesar de dificultades, tú ves que hay siempre este interés intelectual de tener esta apertura, y eso me gusta mucho. Bueno, primero que nada, ya sabes, es una oportunidad, o fue para mí una oportunidad, ver cómo se maneja una exposición desde dentro de una institución. Eso creo que te da un entendimiento cabal de que no todo es hacer la pieza, sino que hay que tener un cierto orden, y que lo que parece que es fortuito está pensado y está hecho con una serie de ideas. A veces cuajan mejor que otras, digamos, no creo que haya una exposición perfecta como no hay un libro sin erratas, ¿no? Pero creo que eso ayuda mucho a poder entender qué quieres tú que se vea en el museo, en la sala de un museo. Por otro lado, también las dificultades que hay siempre para poder coordinar y, por ejemplo, tener un público, tener una biblioteca adecuada, cuáles son los espacios vitales para que de veras la gente pueda venir aquí y se sienta reconocido. Hay cosas que aprendí yo aquí, después que me fui a vivir a Cuernavaca, que yo creo que han sido muy útiles para mi trabajo como maestra. Yo creo que siempre es importante que una institución como esta sea un lugar que dé la bienvenida a gente joven para que se forme aquí. Creo que estos lugares que tienen esta posibilidad de reunión y de compartir, inclusive de criticar, ¿no?, son parte de un crecimiento de este público que luego va a estar aquí presente y que efectivamente va a tener una conexión con este espacio, ¿no? El Carrillo Gil, en ese sentido, fue el primer museo del sur que tuvimos. Digo, estaba la Noria, pero la Noria estaba tan lejos que casi nadie iba. En cambio aquí, pues estaba en un lugar increíble, ¿no?, muy conectado con San Ángel y muy conectado con Coyoacán. Entonces sí, yo creo que formó como parte de una historia, ¿no? Bueno, claro, por ejemplo, sé que tienen mucha obra mía y eso fue dado de una manera natural, como te digo. Yo estuve en el comité de selección unos años, ahí conocí a Cuauhtémoc Medina, o sea, yo los conocí súper jóvenes. Trabajamos con Armando en esta idea que aquí hubiera una colección de libros de artista. Para mí también fue importante, hicimos aquí una exposición con Silvia Pandolfi sobre mi generación. Entonces, bueno, para mí, te digo, es muy lindo, pero es un honor ser parte de este museo. Pero yo crecí aquí, ¿no? Yo crecí aquí. Entonces, claro, que es mutuo esta idea, y te digo, es una suerte. Yo trabajé en otros espacios, trabajé en el Foro de Arte Contemporáneo, que era dirigido por Tomás Parra, que era una asociación de artistas, y trabajé también en la ENAP, que fui directora de difusión cultural, pero aquí fue mi casa muchos años. Aquí fue mi primera exposición individual importante en el 86. Volví a exponer otras veces, pero aquí conocí el arte correo, por ejemplo. Aquí vi la obra de algunos artistas, Guinovart, por ejemplo, que fue el primero que utilizó todos los defectos del edificio para hacer una pieza in situ, ¿no? Entonces sí, es una relación pues de mucho afecto y de mucho respeto, y también de la oportunidad de poder entender, te digo, cómo se trabaja en una exposición, cómo quiero yo que sea una exposición en un espacio, ¿no? Y eso para mí ha sido vital, ¿no? Pues bueno, que me da mucho gusto que después de 50 años este museo esté tan vital, ¿no? Creo que ha habido cambios esenciales
En la distribución, por ejemplo, con lo de la tienda, para mí es un orgullo que sea de libros de artista y que sea de cerámica, también que la biblioteca esté abierta, eso también me parece que es muy lindo, pero la vitalidad que ha habido en estas exposiciones y el empuje del equipo me parece admirable y me parece que es un reconocimiento a la propia tradición de este museo. Y claro, también siempre extraño, digamos, el entusiasmo que siempre han tenido la gente de la familia Carrillo Gil, en especial de mi querido amigo Armando Sáenz. Yo creo que también eso hizo que yo sintiera que esta colección era mía, ¿no? 50 por 50.